on the computer. Vamos a recordar un par de cosas que vimos la clase pasada, que son las que nos permiten estudiar series de Fourier. Primero, el concepto de función. Bueno, esperen que me quedo en amarillo. Función, las que llamamos generalmente continua. Este nombre es un nombre muy feo. Uno puede pensarlo en continua a trozos con algunas características, porque puede ser continua a trozos pero diverger. Bueno, esas no nos sirven. Pueden ser continua a trozos y sin tener límites laterales. Tampoco nos sirve. Las generalmente continuas tienen límites, recuerden, para todo punto, límites laterales para todo punto. Puede tener discontinuidades de salto, finalmente la única discontinuidad que pueden tener, porque no está acotada en todo el intervalo. Entonces no es posible tener otra singularidad, otra discontinuidad que no sea de salto. Si la función entonces cumple con estas características, se puede calcular su serie de Fourier. Existe su serie de Fourier, que se escribe, como siempre, A0 sobre 2 más la suma de A sub n coseno de nx más b sub n seno de nx, en el caso en que la función sea de un intervalo de menos pi a pi en los reales, o en realidad en cualquier intervalo de longitud 2pi. De hecho, este resultado vale para cualquier función que sea de un punto cualquiera, A son los coeficientes, vamos a ponerle A mayúscula, A más nada, tienen que toque mal la tecla, A más 2pi, A más 2pi, en cualquier intervalo de este tipo, uno puede escribir la serie de Fourier. De hecho, se puede demostrar que si uno calcula los coeficientes, demostrar es muy fácil porque las funciones son periódicas, que si uno calcula esta integral, por ejemplo, a sub n entonces va a ser 1 sobre pi por la integral, ahora vemos entre qué y qué, de f de x coseno de nx, diferencial de x, y ahora me sobra un papel. Si acá pongo un límite cualquiera a más 2pi, se puede ver muy fácil, porque si uno hace un dibujito lo entiende, que es independiente del valor de a. ¿Sí? De hecho, si la función es periódica y uno mira en una ventana de ancho 2a, si va corriendo esa ventana, que es hacer la integral entre a y a más 2pi, se obtiene siempre el mismo resultado, porque lo que uno deja atrás en esta parte de la función aparece en el principio del intervalo, o sea, siempre la integral es la misma. Entonces, para cualquier intervalo de longitud 2pi, uno tiene una representación como esta, ¿sí? Como esta que tiene periodos pi. Y después, dentro de un rato, vamos a ver cómo es el cálculo para un intervalo que no sea de longitud 2pi o de periodo 2pi. No es ninguna genialidad. Me la paso perdiendo el mouse. Acá está. Bueno, entonces sabemos que tenemos dos tipos de convergencia que dicen más o menos lo mismo, pero dicen en realidad cosas distintas. Tenemos la convergencia cuadrática media. Esto nunca se dice así, es una convergencia media cuadrática o cuadrática media, que lo que me dice es que el límite para n tendiendo a infinito de ¿qué? De la integral entre, la costumbre es poner entre menos pi, pero bueno, es en cualquier longitud intervalo de longitud pi, f de x menos a sub 0 sobre 2 más la suma hasta n, n es n, ¿sí? De a sub n coseno de nx más b sub n seno de nx, me molesta mi video, ¿sí? Módulo al cuadrado, diferencial de x, esto es igual a 0.
que significa que si uno hiciera lo bruto cuadrados mínimos, la función y la serie se parecerían de forma tal que la integral de lo que queda sin ajustar, esencialmente eso es lo que pasa, lo que queda sin ajustar tiene integral nula, ¿sí? La integral vale 0. Esto es lo que se llama convergencia cuadrática media. Y esto existe cuando la función es generalmente continua y que en nuestro caso también es L2. Si la función es generalmente continua, esta es la convergencia cuadrática media. ¿Sí? Si la función es generalmente continua, o sea, bien comportada para lo que es Fourier, entonces lo que se cumple es cómo converge puntualmente, límite para n tendiendo a infinito, de a sub n, no, a sub 0 sobre 2, más la suma de la parte de Fourier, ¿no? La parte de a sub n coseno de nx, más b sub n seno de nx, el n este que aparece acá, es este que aparece acá. Espere que esto me lo voy a llevar. Y esto me lo voy a llevar. Esto, lapicito, esto es igual a, en el límite, fíjense, a f de x más f de x menos, o sea, los límites laterales por derecha y por izquierda, sobre 2. Esto es la convergencia puntual. Esto es lo que se refiere a qué es lo que hace la serie punto a punto. ¿Sí? Vamos a ver que en el caso de una función continua, en el caso de una función continua, o si quieren, en la parte continua de una función, la serie converge a la función, porque de hecho converge la semisuma de los límites laterales, que donde la función es continua, es el valor de la función. Y donde hay un salto va justo a la mitad. Bien, fantástico. Entonces sabemos a dónde converge, sabemos cómo se converge, cómo converge en media cuadrática. Sabemos que si es generalmente continua, se puede calcular la serie Fourier y, bueno, esto nos está diciendo cómo converge, ¿sí? Lo que nos queda es analizar un poco qué es lo que pasaba, lo que nos quedaba, digo, para repasar, era cómo se comportaba una serie que converge uniformemente. Bueno, entonces se cumplía, de hecho la demostración es un poco larga, pero si uno tiene una función de f de x es igual a nada, es continua para todo x, esto significa extendida en periodicidad, o sea, si uno tiene la función inicialmente en un intervalo y la extiende con periodicidad a todos los reales, decir que es continua en todos los reales es decir que es continua incluso en los empalmes donde termina un intervalo y donde empieza el otro. Esto es lo que algunas veces se dice como f de menos pi es igual a f de pi, para que empalme justo y después continúe en el interior. Y su derivada f' de x es generalmente continua, entonces la serie de Fourier de f es la que converge uniformemente. Hay un par de contraejemplos, ¿sí? Hay varios que están en el prelat que dice que si uno tiene una serie que aparentemente converge uniformemente, porque uno lo puede acotar por Weierstrass, por ejemplo, como tenemos el problema de las funciones generalmente continuas, hay algunas funciones que parecen que convergen a una función continua, porque convergen uniformemente, pero no lo hacen. Entonces, para estar seguro de que una serie converja uniformemente, lo que se tiene que tener es que f de x sea continua y f' generalmente continua. Hay que pedir condición sobre la derivada. ¿Sí? En ese caso, entonces, la serie de Fourier converge uniformemente. Ahora en un rato vamos a ver cómo se ve una serie que converge uniformemente y una que no. ¿Sí? Obviamente no agarramos casos patológicos, estamos agarrando casos comunes. Un último resultado, tengo el machete de las cosas que tengo que explicar, ¿listo? Un último resultado
que nos falta del repaso es Parseval. Parseval es muy, muy interesante. Es el teorema, vamos a seguir en negro, de Parseval, que dice que si una función es L2, L2 significaba que tuviera la integral del módulo al cuadrado acotado, o sea, es la integral entre menos pi y pi de f de x, módulo al cuadrado diferencial de x, menor que infinito, que está acotado. Entonces se cumple que la suma de todos los coeficientes al cuadrado, ¿sí? Esta cuenta la hicimos la otra vez, más o menos, a sub n más b sub n, o sea, la suma, uy, me olvidé el n, b sub n módulo pi cuadrado. Esta suma existe, ¿sí? Esta suma existe y da no cualquier cosa, da lo mismo que la integral, y hay una constante por medio que es un pi acá, la integral entre menos pi y pi de esta integral de arriba, ¿no? De la función módulo al cuadrado. Módulo de f de x, diferencial de x. Hay un comentario interesante a hacer sobre esto, y es que, fíjense, a la derecha tenemos la función, a la izquierda tenemos su expresión como, entre comillas, coordenadas en la, otra vez comilla, base 1, coseno de nx, seno de nx. Recuerden que esto es el conjunto de funciones con el cual se puede escribir cualquier función, generalmente continua, ¿sí? Como combinación lineal, exageradamente lineal, porque son infinitos términos, de esas funciones, que son el 1, el coseno y el seno. Si uno cambia de intervalo, lo que cambia es un coeficiente adentro del seno y el coseno, que no me cambia absolutamente nada. De hecho, vi que Miguel la otra vez había empezado con un problema de un intervalo L, y lo que aparece adentro del seno o el coseno es un 2pi sobre L. No cambia mucho, es una constante, es un cambio variable, si quieren. Entonces, si quieren, de la derecha está la función, y a la izquierda, ¿sí? La sumatoria esa, la sumatoria es la suma de los componentes en estos elementos que están acá abajo, que uno puede decir son la base o lo que se llama un conjunto general. ¿Sí? Eso nos va a pasar igual en la transformada de Fourier, donde en realidad de una integral a la derecha y una sumatoria a la izquierda, nos va a quedar una sumatoria, una integral a la derecha y una integral a la izquierda, porque vamos a dejar de tener frecuencias entre comillas discretas, como son n por x, ¿sí? La seno de nx, coseno de nx, como n son enteros, son como entre comillas frecuencias discretas. Entonces no vamos a tener una suma, vamos a tener una integral. Pero va a ser el mismo resultado. De un lado tenemos la función escrita, ¿sí? Escrita como su función original, y de la izquierda vamos a tener las componentes que arman esa función ¿sí? En el formato entre comillas Fourier. ¿Sí? Esto es más o menos todo lo que necesitamos, si no me olvido nada. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, cuando uno tiene un periodo distinto, ¿sí? Eso... ¿qué más me queda decir? Porque esto no me queda decir mucho. En realidad es lo mismo que dijimos. ¿Qué pasa cuando uno tiene un periodo distinto de 2pi? Periodo distinto de 2pi. Lo que uno tiene no es ninguna genialidad, es una función que está definida en un intervalo, ¿sí? En un intervalo que, si quieren y sin pérdida de generalidad, va entre menos L y L, por decir alguna cosa. Entonces uno tiene que escribir a esta función, que por ejemplo, voy a poner algo que pueda copiar. Esta función, supongamos que lo voy a poder copiar. Si uno quiere escribir esta función como suma de funciones periódicas, digamos senos y cosenos, no puede escribir en combinación de seno de nx y coseno de nx, porque estas funciones tienen periodo 2pi.
Y sin embargo yo necesito algo de periodo 2L, ¿sí? Periodo, en este caso que va a menos L, periodo igual a 2L, ¿sí? No es ninguna genialidad lo que estoy diciendo. Entonces uno tiene que poner funciones que sean de periodo 2L. ¿Cuáles son las funciones de periodo 2L? Alta matemática, seno de n. Acá no va un 1, si tiene que ir una constante que me transforme algo de periodo 2pi en algo de periodo 2L, que es 2L sobre 2pi por x. Denme un segundo. Ariel. Hola. Pero déjenme. Hola. ¿Sí, quién habla? ¿Sí, quién habla? Bueno, entonces uno tiene que escribir la función que tiene periodo 2L como funciones de periodo 2L. Obviamente estoy diciendo una perogrullada, y fíjense que acá si paso de periodo 2pi, de periodo 2pi, que este es el original, a periodo 2L, lo que tengo que hacer es hacer un cambio de escala. Entonces acá voy a poner el periodo nuevo, y acá voy a poner el periodo viejo, o sea, 2pi. Y esto siempre es así. Es como si uno hiciera un cambio de variable. Entonces, ¿cómo son las funciones? Fíjense que en este caso se me cancelan los dos, ¿no? ¿Cómo queda en este caso la serie de Fourier? No es ninguna, ¿cómo se llama? No es ningún misterio, pero f de x es igual a piqui. A sobre 2, a 0 sobre 2, obviamente más el A0 sobre 2 no cambia. De hecho, fíjense que es el valor medio, pero la mitad. Mejor dicho, el doble. A sub 0 es el doble del valor medio, porque A sub 0 sobre 2 es el promedio, ¿no? Si uno integra la función, ¿sí? La función solita, f de x entre menos pi y pi, escrita como serie de Fourier, los senos y los cosenos tienen valor medio nulo. Así que lo único que me sobrevive es el A sub 0, que tiene que ver con el valor medio. Entonces acá me queda A sub n, coseno de n, recuerden, periodo nuevo sobre periodo viejo, o sea, L sobre pi por x, más B sub n, seno n, L sobre pi por x. Uy, no, acá no hay un paréntesis. Donde A sub n es igual a la integral. Habíamos dicho entre menos L y L, entre menos L y L, de f de x es el que tiene el coseno, si coseno de n pi, no, n L sobre pi por x, diferencial de x, y acá va un 1 sobre o misterio L. ¿Sí? Si recuerdan la integral, ¿lo escribimos o no lo escribimos? Sí, acá está. Escribimos una integral. Acá el coeficiente, ¿sí? El coeficiente, estoy escribiendo en cualquier lado. Es que no veo el puntero. Ah, ahí veo el puntero. El coeficiente que va delante de la integral es 1 sobre la mitad del periodo. Y acá 1 sobre la mitad del periodo, ¿dónde está? Es el E. Así que fíjense que tiene la misma forma. Y acá vale absolutamente lo mismo. Donde dice pi, en el caso de la integral, va L. Y en donde dice pi, en el caso de, por ejemplo, Parseval, este pi va un L, un N sobre L. O sea, no hay ningún misterio. Sí, pi. Entonces, ¿qué tipo? Bueno, esto nos quedó de la clase pasada. Entonces, nada, es lo mismo. A mí me gusta siempre empezar con cosenos coseno entre comillas puro de nx y el seno de nx en vez de andar metiendo factores, pero es lo mismo, pedagógicamente es exactamente lo mismo, no, matemáticamente no hay ninguna diferencia, pedagógicamente me gusta un poquito más, pero nada más. Entonces, ahora vamos a ver una cosa que solemos hacer, que es lo que se llaman extensiones, no de pelos, sino de funciones. Si uno tiene una función, ¿sí? Extensiones, que vamos a llamar par e impar.
la exponencial. Yo siempre me olvido de la exponencial. La exponencial, recuerden que la exponencial f de x es igual a la suma de los c sub n por e a la i n x. Es la, en periodo menos pi a pi. Y acá va 1 sobre 2pi, no 1 sobre pi. 1 sobre 2pi. ¿Por qué va 1 sobre 2pi? Si uno no se acuerda por qué va 1 sobre 2pi, fíjense, lo que tiene que mirar es el producto escalar. ¿Cuánto da el producto escalar? ¿No? Entonces, si uno hace el producto escalar entre un elemento de la entre comillas, base, que puede ser e a la i nx, y otro elemento de la base, que es e a la i mx, ¿sí? Esto lo que queda es la integral entre menos pi y pi de e a la i nx por, recuerden, el conjugado del otro. E a la menos i mx. Fíjense que acá sale de derechísimo cuál es el que sobrevive o el que no sobrevive. Si uno toma n distinto de m, con n distinto de m, lo que queda es un e a la i, un entero, por x, integrado entre menos pi y pi. ¿Sí? Como es periódico con periodo 2pi da 0. Si n es distinto de m, lo que queda es esto, fíjense, menos pi a pi, e a la i, n menos m por x, diferencial de x, que es igual a 1 sobre i por n menos m, por lo que les dije recién, e a la i, n menos m, entre menos pi y pi, se me acabó el pizarrón. Y como es periódico, da 0. El caso en que es igual, no sé por qué hice un 2, el caso en que los dos son iguales, bueno, lo que queda, n igual a m, es la integral entre menos pi y pi de, fíjense, n igual a m me da 1, así que acá va un diferencial de x, ¿sí? Diferencial de x, porque se me fueron el n con el m, entonces esto da 2pi. Fíjense que este factor es el que va en... no lo escribí, este factor es el que va delante de la integral. Entonces, los c sub n van a ser la integral, ¿sí? Con este factor, ¿sí? El factor que acabo de obtener, que es este 2pi, este que está acá recuadradito abajo. Hoy no me entiendo con la agua. 1 sobre 2pi, la integral de entre menos pi y pi. Esta nunca la hicimos, porque a mí, ahora yo les digo por qué no me gusta, si bien es más elegante, no me gusta al momento de explicar, pero acá va f de x, y recuerden que esto es un producto escalar, así que va e a la menos inx. Mira, me quedó un n muy chiquitito. Nx diferencial de x. ¿Sí? Si uno quiere el c sub menos n, por ejemplo, entonces acá le queda un más. Bueno, ya te das cuenta, no es muy complicado. ¿Qué pasa en el caso del periodo distinto de pi? Cuando uno tiene una f de x escrita como exponencial, va a quedar igual. Va a quedar, no, una sumatoria, c sub n por e a la i n, y acá vale lo mismo, porque fíjense que e a la i n x es un coseno más i seno, o sea, finalmente es una parte que tiene coseno y una parte que tiene seno, que también es una función periódica, es igual. Entonces, i n, ¿qué dije cuánto tenía periodo? Hagamos lo mismo de antes, L sobre pi por x, periodo L. Entonces, los C sub n son iguales. Fíjense que acá lo que viene es 1 sobre el periodo, ¿sí? Porque es el factor de normalización, que se llama este 2pi que aparece acá. Si uno integrara entre menos L y L, fíjense que queda un 2L. Acá se ve clarísimo, ¿no? Si es entre menos pi, pi da 2pi. Si entre menos L y L, da 2L. Les dejo tarea al lugar hacer la integral de 1 entre menos pi y pi. Es un chiste. Para ver qué da. Entonces, que estoy con rojo, sigo con rojo, entonces me va a quedar 1 sobre 2L por la integral entre menos L y L de f de x por e a la menos i nl sobre pi por x. Y me falta un diferencial de x. Fíjense que es lo mismo.
Y la relación entre los C y los A y B, yo nunca me las acuerdo, pero uno operando con el C sub n y el C sub menos n, uno, fíjense, el C sub n tiene coseno más y seno, y el C sub menos n tiene coseno menos y seno. Así que la suma del C sub n más el C sub menos n me da el coseno. ¿Sí? Así en el aire es fácil, y la resta me da el seno. Entonces, así es como se obtiene la relación entre, si quieren, una exponencial y una trigonométrica. Ah, sí, perdón, 2L. Sí, toda esta perorata era para decir periodo 2L. Sí, tiene razón, señor. 2L. Sí, perdón. Hablé todo el tiempo del periodo 2L y le mandé un L. Así que, ¿por qué siempre me olvido del exponencial? La exponencial es muy bonita, es muy compacta, pero tiene la contra de que cuando uno ve una serie exponencial, no se da cuenta inmediatamente, por ejemplo, si la función es par o impar. ¿Sí? Porque uno mira una exponencial y hay que hacer la cuenta, que a ver la parte real y la parte imaginaria con el seno y el coseno, hay que hacer toda una manganeta. En cambio, si uno tiene una página nueva, si uno tiene una función, no, espera, voy a pasar al negro, no me gusta el rojo. Si uno tiene una función escrita como serie de Fourier de esta manera, coseno de nx, vamos a poner la sumatoria, a sub n, coseno de nx, si uno tiene que esta es la serie de Fourier, uno puede saber varias cosas solo mirando la serie de Fourier, sin saber siquiera cuánto vale los a sub n. Primera cosa que uno ve es que esa función no tiene senos. Vamos a evitar todo tipo de chistes, pero esa función no tiene funciones senos. Con lo cual, es una función que solo tiene cosenos, o sea, es una función par. Esta es una función par. Bueno, el acento va para otro lado. Es una función par. Y aparte, no tiene un término a sub 0 sobre 2. Si no tiene un término como la constante, quiere decir que tiene valor medio nulo. Función par y valor medio nulo. Fíjense que sacamos, entre comillas, un montón de información solamente de mirar la serie. No sabemos ni cómo es, pero sabemos que tiene valor medio nulo, perdón, y es par. O sea, dicho a lo bestia, debe ser una función como no es como esta, porque esta función es par, pongamos que es par, pero no tiene valor medio nulo. Entonces, para hacerla con valor medio nulo, lo que uno tiene que hacer es ponerla de forma tal que, pongámosle así, tiene valor medio nulo. Entonces, si fuera una función cuadrática, si me dicen, si es una función cuadrática, ¿cómo es? Y yo digo, yo haría este dibujito, más o menos como este. ¿Por qué? Porque es par y porque tiene valor medio nulo. Si tiene los dos términos y es una función cuadrática, y qué sé yo, si no es par y es una función cuadrática, supongamos que acá está el menos pi, que esto es el menos pi, y esto es el pi. ¿Sí? Si esta es una función par y cuadrática y par, y con valor medio nulo. Y si me dicen que no es una función par, pero aún así es cuadrática, entonces yo pensaría que es algo así, allá, que es algo así. ¿Ven? Corrí la función. Este pedacito que está acá, en realidad está apareciendo por acá. ¿Sí? Entonces, esta función es cuadrática, pero no es de par. Bueno, con el otro tipo de funciones, si uno tiene una función de este tipo, a sub 0 sobre 2, más la serie, no. Ahora vamos a la sub 0 sobre 2, fíjense, a sub 0 sobre 2 más, lo pongo y discutimos. B sub n, seno de nx.
Tiene solo senos, no tiene cosenos. Pero tiene valor medio distinto de 0. Con lo cual, tampoco es una función impar. No es una función impar. Tampoco es una función par, porque no vale en x lo mismo que en menos x. Ni tampoco, perdón, en x vale menos lo que vale en menos x. Entonces esta función no es ni par ni impar. ¿Sí? No es par ni impar. Ni par ni impar. Pero, si uno elimina esto, vamos a copiarlo. No seamos tan... No, esperen, ¿cómo tengo que copiar? Así. Así, control C, control B. Control B, no. Control C, control B, ahora sí. Si uno tiene esta función, ¿sí? Es para no escribir, fíjense aquí lo que hice. Si esta función uno le saca el término independiente, por decirlo de alguna manera, si uno le saca el A sub 0, esta función ahora sí es impar, porque f de x vale lo mismo que f en menos x, cambiado de signo. ¿Por qué? Porque el seno, ¿sí? Toda la función, si le aplico x o en menos x, se me cambia de signo, porque el seno cambia de signo, en este caso no. Entonces esta sí es una función impar. Si tiene otra cosa como la de arriba, esta no es ni par ni impar. Y si tiene esta, que tiene cosenos, tenga o no tenga valor medio distinto de 0, es una función par, porque fíjense que la función par vale lo mismo en x que en menos x. Entonces eso nos lleva, miren lo que dibujé el otro día, eso nos lleva a lo que habíamos dicho, extensión. ¿Qué pasa si uno tiene, esperen, se ha puesto de encima, qué pasa si uno tiene una función no definida en un intervalo simétrico? Fíjense un segundo. No sé en qué anda Aurelia. Ahí está. Si uno tiene una función definida, no en un intervalo simétrico, que no hay muchísimo para hacer. Si uno tiene definido entre 0 y algo, digamos, vamos a 0 pi, porque total, entre 0 y pi, ¿sí? Uno tiene una función definida entre 0 y pi, o entre 0 y l, no me importa. Uno estaría tentado de decir, che, ¿puedo hacer a partir de esto una función par o a partir de esto una función en par? Y salta uno en la fila 5 y dice, no, yo no quiero hacer nada, yo quiero desarrollarla así como está. Bueno, esos son los 3 desarrollos habituales que vemos en el curso. No que sean los únicos. El primero es el común. ¿Sí? El primero, el no hacer nada. Lo dibujo más chiquitito. El primero es no hacer nada. Tengo esta funcioncita, y la hago periódica. ¿Sí? Para allá, sigue para allá, y para este lado sigue para este lado. Este es el primer desarrollo. Este es el primer desarrollo de los 3 que vamos a ver. Fíjense que esto tiene como característica que no le invento nada, no hago nada, simplemente digo, bueno, esta es la función, me la dieron entre 0 y pi y la desarrollo. Listo. Periodo de esta función, fíjense, esto es pi, esto es 2pi, esto es 3pi, etc. Periodo de esta función igual a pi, que es el periodo inicial que tenía la función. ¿Qué pasa si uno dice, bueno, me pongo en creativo y voy a hacer una cosa un poco más elaborada, ¿sí? Y hago esto. ¿Sí? Copio la función, me llevo esto que no corresponde a nada, esto tampoco, esto lo borro, esto lo borro. ¿Qué pasa si digo, bueno, quiero a partir de esto hacer una función par? ¿Por qué? Porque no sé, me levanté de mal humor. Entonces lo que tengo que hacer es inventar una función que del otro lado sea igual a la de este lado. No es mi caso, pero uno puede hacerlo igual. Digo, yo soy incapaz de hacer de el mismo dibujo. Esta función extendida
¿sí? Claramente va hasta menos pi, ¿no? Extendida en periodicidad va a ser una cosa así. ¿Sí? ¿Qué periodo tiene esta función? Fíjense que esto es menos pi a pi, así que esto es 3pi. Esto que va a quedar acá va a ser un 5pi. El periodo de esta función es igual a 2pi. Primera diferencia. El desarrollo que habíamos hecho sin hacerle nada a la función, desarrollamos la función como estaba, tenía el periodo de la función pi. Pero si le inventamos una parte en la parte negativa, fíjense que esta parte es inventada, ¿no? Es un invento que me acabo de mandar. No tan invento porque lo hice igual que la función en X, pero bueno, es un invento, finalmente es un invento. Entonces, ¿cómo se escribe esta función? La función está par, ¿sí? Va a tener la forma a sub 0 sobre 2 más la suma de a sub n, ¿sí? A sub n. La parte de b sub n no va a estar porque es impar. Coseno de nx más b sub n seno de nx, que no está, porque es una función par, ¿sí? No está porque es par. ¿Sí? Estos coeficientes a sub n, se calculan de la forma estándar. Tengo que hacer la integral entre menos pi y pi. Acá lo que tengo que poner es la función par de x. Esta función par de x es esta función, es la que va desde acá hasta acá. Fíjense que la mitad de positiva es la, entre comillas, real, y la parte negativa es la que acabo de inventar. Entonces, ¿qué me queda? La función par es esta, fp, coseno de nx diferencial de x. Pero ¿qué pasa? Es una función par, con lo cual la integral entre menos pi y 0 de fp de x coseno de nx diferencial de x más, lo voy a poner acá, más la integral entre 0 y pi de fp de x coseno de nx diferencial de x es la misma. Esta integral y esta integral son iguales, porque si cambio x por menos x, ¿sí? Fíjense, cambio x por menos x. La función pfp es una función par, así que me queda igual. Coseno de nx me queda igual, y diferencial de x me queda al revés, porque cambié x por menos x aquí, así que la integral de menos pi a 0 me queda como entre 0 y pi. Ergo, esto me queda 2 veces la integral entre 0 y pi, de la función coseno de nx diferencial de x, donde esta función f, es la función original. Yo no le inventé nada. Así que escribí todos los coeficientes en función de la función inicial. ¿Sí? Escucho. Después vemos cómo queda esta, pero ahí vamos a ver diferencia. ¿Sí? Entonces, fíjense que esto habla de una función que tiene periodo, por eso lo de los periodos que se los di al principio. Esto habla de una función, ¿dónde está? Mejor escrito acá. Esto habla de una función que tiene periodo, como acá hay un 1, ¿sí? Acá hay un 1, perdón, no, acá hay un 1, ¿sí? Entre n y x. Hay un 1, quiere decir que es una función de periodo 2pi, ¿sí? ¿Qué pasa con lo contrario? Digamos? ¿Qué pasa si uno quiere hacer a partir de esta función? ¿Sí? Agarramos esta función, otra vez la copiamos. Control C, piqui piqui, agregamos una página, control V, ¿sí? Esto lo volamos. ¿Qué pasa si agarro esta, por esa función que inventamos, no sé, porque vos podés querer una función par o duplicar el periodo, por ejemplo. No es la misma que la función inicial. Fíjate que esta función,
esta función que está acá es la misma, pero la serie de Fourier que te queda no es la misma. La serie de Fourier de la función esta extendida par es esta que está acá. Esta que está acá, estoy señalando acá arriba, ¿no? Y la función extendida con periodicidad de la función original es esta que está acá, esta. ¿Sí? No es igual, no es que está más chiquitita. No es igual. Fíjense que sube, salta, sube, salta, sube, salta. Estoy usando la misma función, ¿eh? Esta no, sube y baja, sube y baja. Esta función, por ejemplo, es continua y esta función es discontinua. No queremos analizar la función de coseno, sino sus extensiones. Exactamente. Queremos por alguna razón usar una función que sea par, ¿sí? Porque me molesta que esté entre 0 y pi, entonces tengo que hacer algo con la parte de 0, de entre menos pi y 0. Entonces puedo hacer muchas cosas. De hecho, podría definirla como 0. Entonces obtengo una función del doble de periodo donde vale 0 la mitad del periodo y la función inicial en la otra mitad. Bueno, puedo hacer todo tipo de chanchadas. Las habituales son escribir la parte, la par o impar. Hay infinitas extensiones. ¿Sí? Podría ser, no sé, en el T menos pi y pi puedo decir que vale como una función par, pero el doble. ¿Qué sé yo? Se me puede ocurrir cualquier cosa. Me molesta el polar porque me está agarrando calor. Entonces, ¿dónde estamos? Si quiero una extensión impar, por ejemplo, ¿sí? Porque quiero un desarrollo solamente en senos. Lo que tendría que hacer entonces es inventar lo que queda entre menos pi y 0 de forma tal que la función que me quede sea impar, que es una especie de crece, así que esto decrece. ¿Sí? Esto tiene que ser, yo soy incapaz de repetir una función impar. Esto es una función impar. Supongamos que es la impar. Entonces, fíjense ya, como es impar, no va a tener término constante. No tiene término constante. Y aparte va a ser solamente de senos. Entonces f de x, como en negro, f de x va a ser la suma de b sub n, solo los b sub n, seno de nx, diferencial de x. Esto es porque va a tener periodo 2pi. Fíjense que la extendida con periodicidad va a quedar así, así. Así, así. Fíjense, tiene periodo, bueno, esto es una porquería, esto tiene periodo 2pi. ¿Y cuál es la forma del coeficiente? Bueno, la forma del coeficiente es 1 sobre pi por la integral entre menos pi y pi de la función esta entera, que es una función impar, que acabo de inventar la mitad, fi de x, seno de nx, ¿sí? Y entonces esto, haciendo el mismo análisis de antes, ¿sí? Me va a quedar 2 sobre pi. ¿Me puse el 2 sobre pi en el anterior? No, ¿ven? Me olvidé el pi. A sub n, ¿ven? Me reolvidé el pi acá en el integral anterior. Me recomí el pi. Ahora cuando lo escribí dije, ¿por qué? Oiga. Sí, perdón, me reolvidé el pi. Se les pasó, ¿eh? 2 sobre pi por la integral entre 0 y pi de la función, ahora no la función impar, sino la mía original, esta que está acá, seno de nx, diferencial de x. Entonces tenemos tres mínimo. Son las que solemos romper con haga la extensión par, haga la extensión impar. De hecho, hay una cuenta que uno hace que se llama transformada de Fourier, que vamos a ver más adelante, que es como hacer una serie de Fourier, pero no discreta, sino continua, bueno, no importa, ya lo veremos. Y hay una forma de hacer para una función o impar una función que se llama transformada seno o transformada coseno, que viene a ser una especie de extensión par o extensión impar. Entonces, recordemos, tenemos una función, ¿sí? ¿Sí? Que es, voy a dibujar algo simple porque si no voy a hacer cagada, una función que es así, ¿sí? Entonces uno puede
o desarrollarla así como está, ¿sí? En cuyo caso me va a quedar el palito este repetido, 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 supongamos que es igual, periodo igual al inicial, pi, pongamos, ¿sí? Pi, 2pi, etc. Podemos desarrollar una función par que vendría a ser, necesito el azul para, no, negro para el eje, que vendría a ser esto. Vamos a la función en rojo. La función que hice extendida en forma par es esta, ¿sí? Entonces me queda piqui, 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 piqui. El periodo de esta función es este, que es este, ¿sí? Que es 2pi, ¿sí? 2pi de periodo. Este periodo es pi. Y después tenemos el impar, ¿sí? Tenemos el impar, que es lo mismo que hicimos recién. Piqui, la función rojita es así, y entonces me queda así. Entonces fíjense que lo que me queda es esto, 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 etcétera, ¿no? Para el otro lado también. Este periodo, 2pi, es el doble del inicial. Fíjense que los tres son distintos, ¿sí? Los tres son comportamientos muy distintos. Eso es más o menos lo que queremos ver. Ahora les quería mostrar ¿alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda? Fíjese que evité hacer algún cálculo de coeficientes simplemente porque son todos iguales, son integrales, que salen por partes en su mayoría. ¿Sí? Esto está explicado en una clase que está subida, pero está bueno discutirlo ahora. Vamos a discutir un poco de esto y después, si quieren, vi que había unas consultas por ejercicios del parcial anterior que, nada, podemos discutir o podemos discutir alguna cosa de esta, como quieran. Entonces, Mario, sí, ¿podría hacer una consulta de la convergencia uniforme? sí, dale. No sé si entendí bien, pero entonces en este caso no es válido el criterio del mayorante, o sea, no podemos acotar la serie Sí, de Fourier. lo podés acotar, pero como la función a la que converge la serie, ¿sí? A la que converge la serie, puede no ser continua. ¿Sí? Puede no ser continua porque puede haber algunos puntos de discontinuidad. Entonces no podés garantizar que la función es continua. La función a la que Perfecto. converja la serie. Sí, está esa delicadeza porque es una buena pregunta, porque es una pregunta muy complicada. Porque si vos tenés esta función, por ejemplo, si vos tenés esta función así, bueno, vamos a hacer una función continua. Vamos a hacer una función continua que extendida con periodicidad sea continua. Esta. Cuando la extendés por periodicidad es esta, ¿sí? Que de hecho es esta que vamos a ver ahora. Bien, esta de acá abajo. Si vos a esta función vos le calculas la serie de Fourier, que es esta que le vamos a calcular ahora, te da algo. Si tu función en realidad no es esta, sino que es en este punto, en el mínimo, por decir de alguna manera, la función no vale esto, sino que vale esto. En el mínimo vuelve a valer esto. Y a la mitad, este en vez de acá, vale acá. Fíjate que la serie de Fourier de esta función va a ser la misma que la serie de Fourier de la función continua. ¿Sí? Entonces, no converge la serie de Fourier a la función continua que representa. ¿Sí? Ahí está esa sutileza. Pero si vos tenés que la serie converge, si la función es continua, si la función es continua más la f' continua a trozos, o generalmente continua, entonces la serie de Fourier sí converge uniformemente a la función, donde está, a la función que es continua.
¿Sí? ¿Se entendió esa sutileza? Sí, genial, gracias. Fíjense que esto es una versión tipo Disney la que di, porque en realidad la teoría completa, ya les dije la otra vez, se terminó de cerrar en 1969 y Fourier empezó con esto en 1830, 1820. Entonces, ¿cómo se comportan las funciones? Que si continua o discontinua, es complicado. Ustedes, para que una función, si una función es continua y la función derivada es generalmente continua, la serie Fourier converge uniformemente. Y ahí sí, ahí puedo derivar, puedo hacer todo. ¿Sí? Pero si no, no, siempre tengo la duda de a qué caso está convergiendo la serie Fourier. Igual, hay buena parte de los resultados que siguen variando si uno tiene una función bien comportada, sobre todo estas que vamos a ver acá. Entonces borro lo que escribí. Entonces, esta cuenta es una discusión muy cortita en realidad. Estoy agarrando tres funciones. Una función que es un cuadradito. ¿Podrías volver a la pantalla? Está. Espera que estoy tocando. Qué quilombo que es. Espera, ¿a cuál? ¿Me escuchás? Sí, te escucho. A la que analiza las funciones y hace la extensión en par impar. Y ahí los tres Ah, casos analizan. ok, espera, Esa. eso está lejos entonces. Eso está lejos. Está. Espera que me molesta. ¿Estamos por acá? No, está antes que esto. Es esta. Esta. Sí, un segundo. Sí, Eh, dale, dale. Ahí está, Igual, perfecto, gracias. igual todo esto queda grabado. Yo subo con la idea de que ustedes se presten atención a lo que estoy diciendo y después, qué sé yo, se toman tiempo para ver la pantalla, para ver el video. Eso tiene de ventaja, eso es una ventaja respecto de las clases presenciales. Si bien es un embole esta clase, entiendo perfectamente que es un embole, lo es para mí, porque yo solo veo, tengo dos monitores, los dos veo lo mismo, me veo chiquitito acá, lo copio todo, eso lo hago. Claro, bueno, si ustedes pueden aprovecharlo, por eso a mí en realidad no me gusta ponerme a explicar, me agarré calor. Por eso en realidad no me gusta sentarme a explicar, porque en realidad voy viendo las cosas que... Fíjense, mis apuntes para la clase de hoy son estas cosas. ¿Ven? No, esto no. Estos son mis apuntes. Yo a partir de esto les hablé 2 horas. Entonces yo prefiero que me hagan preguntas y así es más divertido. ¿Ya está? ¿Listo? Vamos. Pero es que entonces tengo que volver acá. ¿Dónde está? Acá. Esta página. ¿Sí? Ahí está. Perfecto. Bueno, entonces, en esta presentación, que de hecho la hice hace un montón. Un montón. De hecho, llevaba esto con un, ya me olvidé cómo se llama, un proyector. Y lo proyectaba en una pantalla al lado del pizarrón y discutíamos lo que pasaba y que yo estaba bueno. Entonces, lo que hice fue agarrar estas 3 funciones, que son 3 funciones muy fáciles. Perdí mi lápiz de la Wacom. Esto en realidad no está, porque esto está graficado con un graficador, digamos. Entonces lo que hace es conectar el punto. Podría haberle sacado el punto, pero los puntos verticales no están. Fíjense, esta se llama diente de sierra, esta se llama onda cuadrada, por razones obvias, y esta se llama, no tengo idea, pero es una parabolita. Entonces, fíjense, estas dos funciones de arriba, son funciones discontinuas, ¿sí? Son discontinuas. Discontinuas vistas como función en todos los reales. Esta función, la diente de sierra, o como se llama, triangular, es continua entre menos pi, fíjense que acá está menos pi y acá está pi. Es continua, pero no es continua su extensión periódica. ¿Sí? Porque está muy bien continuo entre menos pi, pi, pero cuando llega al próximo periodo, salta, entonces tengo una función discontinua. Esta,
por eso elegí estas tres. Esta es una función que ya es discontinua en su interior. Y cuando empalma con el otro periodo, por ejemplo, viene, acá está el pi, este es el periodo original, ya lo había señalado arriba, cuando empalma con el otro periodo, fa, otro salto. Y para el otro lado también, fa, otro salto. Esta función, es una función que es continua en el intervalo, más continua su extensión por periodicidad. ¿Qué pasa? Tengo una gata acá que está medio dormida. Qué suerte que la otra se fue, por la otra es un hinchahuelo. Entonces, estas son discontinuas, las de arriba y las de abajo continuas. Entonces, no es de extrañar que si uno encuentra, acá está, si uno se calcula las series de Fourier de ambas no, de las tres, se encuentre con cosas que no es tan loco encontrar. Por ejemplo, que para la onda cuadrada, ¿sí?, la de arriba, que es discontinua en sí misma, tenga un seno, tenga solo senos, porque fíjense, ¿dónde está? Qué quilombo que estoy haciendo con el mouse. Que la función, que la cuadrada, borro un poco acá, la cuadrada y la triangular son funciones impares, ¿sí? Porque acá está el 0. Vale menos algo de un lado y más algo del otro. ¿Sí? Es una función impar. Esta también, porque el 0 está acá, es una x, ¿no? Es una función lineal, que es una función impar. Entonces no me sorprende que tenga senos. Esta, ¿sí?, es una función que es par, justo una parábola centradita en el origen, ¿sí?, no importa en el eje vertical, está centradita en el origen, es una función par. Entonces no me sorprende, primera cosa, que la onda cuadrada y la onda, no sé por qué le hemos esa aquí, x porque es una recta, tengan ambas expresiones solamente con seno, ¿sí?, y tengan valor medio nulo, ¿sí?, porque aparte están centradas. Y primera cosa, y que bueno, la x cuadrada tenga solo coseno porque es una función par. Pero fíjense, y ahí viene con la pregunta de Melina, creo que preguntó recién, viene relacionado con el tipo de convergencia que tienen. Si bien esta serie va a converger, las dos primeras van a converger, ni locos convergen uniformemente. ¿Qué significa ni locos convergen uniformemente? Que van, fíjense, la primera tiene un coeficiente que es 1 sobre 2n menos 1. Si bien tiende el coeficiente 1 sobre 2n menos 1 tiende a 0 cuando n tiende a infinito, que es la condición necesaria de la convergencia de una serie, que acá se llama lema de Riemann-Lebesgue, pero bueno, eso está explicado en la clase, pero es la versión Fourier de la condición necesaria de la convergencia. Si bien tiende a cero de forma muy lenta. 1 sobre 2n menos 1 tiende de forma lenta. Si uno trata de ver por alguna especie de mayorante o algo parecido, no se puede encontrar porque uno puede acotar el seno sobre 2n menos 1, y uno hace menor o igual que 1 sobre 2n menos 1, esta serie no converge. Entonces, la de arriba con 2n menos 1 no converge. La de abajo, menos 1 a la n, fíjense, ¿se acuerdan la serie de menos 1 a la n? La serie de menos 1 a la n, déjenme borrar, esperen que saco esto porque me molesta. La serie de menos 1 a la n, ¿sí?, esta, menos 1 a la n por 1 sobre n, esta serie convergía. Pero ¿se acuerdan que convergía de forma condicional? Porque esta serie converge, porque el criterio es el de las series alternadas, alcanza con que el término general tienda a 0 y tenga un menos 1 a la n, pero si uno mira la convergencia, ¿cómo se llamaba? La convergencia absoluta, yo paso de tema y me olvido los nombres. Si uno analiza la convergencia absoluta, este término menos 1 a la n sobre n, ¿sí?, es 1 sobre n, y este 1 sobre n no converge. Entonces converge condicionalmente. Entonces esta serie tampoco espero que converja uniformemente. En cambio esta tiene pinta de converger uniformemente, lo que hablábamos recién. Entonces, si uno mira la función esta es continua, ¿sí?, la hago extendida con periodicidad.
La derivada de esta función, ¿sí? La derivada de esta función va a ser una función que va a ser x, ¿sí? Va a ser x pero necesito una función un poquito más grande. Acá. La derivada justo en el periodo, ¿sí? Va a ser, la derivada va a ser 2x. Y en las puntas, ¿sí? Va a empalmar con la derivada segunda, con lo cual la derivada de esta función es muy parecida a esta función. ¿Sí? Entonces, la función x² es continua. Su derivada, que es la x, está acá arriba, es una función generalmente continua, con lo cual la serie va a converger uniformemente a la función. ¿Sí? Una cosa es que la serie converja uniformemente y la otra es que converja a la función. ¿Sí? Es lo que justo preguntó Melina hace un rato. Entonces vamos a ver cómo se comportan. Esto es puramente numérico. De hecho, Nelly tiene un programa que hace esto automáticamente. Yo lo hice con Octave. Octave. El Octave es una especie de MATLAB de código abierto. Creo que es de código abierto, pero para Linux. Yo laburo todos los días con el Octave, me encanta. Y lo que hice fue en su momento hacer un pequeño análisis de cómo se comportan las series a medida que uno va tomando más y más valores. Entonces analizo primero la función x². Fíjense, ¿sí? La función continua x². Esta primera aproximación es simplemente con un orden 1, n igual a 1. O sea, encontré cómo puedo aproximar la f de x como alguna constante a sub 1, bueno, a sub 0 en realidad, más a sub 1 coseno de x. ¿Sí? Fíjense que esto va entre menos pi, así que el primero es coseno de x. Puede converger la serie o a la función y no a la función. Sí, puede converger la serie y no a la función. Supongo que dice y no a la función. La función no converge, ¿no? A ver, ¿cuál es la pregunta? Ureña está haciendo cosas raras. Sí, eso, o sea, y no a la función. Sí, es lo que había explicado hace un rato que hizo la pregunta Melina. Este fue el ejemplo. Si tu función es la parabolita, esta que estamos viendo, más los puntitos rojos, que puse 2 puntitos. Uno que en el mínimo vale, no sé, otra cosa, y en la mitad de alguna cosa vale otra cosa. O sea, es una función que salvo 2 puntos es la parábola. Bueno, esa es la función. Si yo calculo la serie de Fourier, sí. Si yo calculo la serie de Fourier, me da la misma serie de Fourier que la de la parábola sin esos 2 puntitos. Porque la integral, por 2 puntos no cambian los coeficientes. ¿Sí? Las integrales son las mismas. Con lo cual, la serie de Fourier de la parábola y la serie de Fourier de la parábola con los puntitos convergen a la misma función. En el primer caso converge a la función y en el segundo no. ¿Sí? Converge a una función muy parecida, pero no. ¿Sí? ¿Se entiende? Esa es una versión, insisto, medio Disney de la convergencia uniforme de las series, pero es esencialmente eso lo que pasa. Si vos metés una función que diverge o que difiere de la función original en una cantidad de puntos que se llama de medida nula, o sea, la diferencia entre una función continua y esa función tiene integral nula, el módulo. ¿Coincide con la función? Sí, ahí está. Coincide con con la función salvo una cantidad finita de puntos. Exactamente, ese es el problema. Ese es el problema. Eso es lo que dijo Carleson. Eso es lo que pasa con la serie de Fourier. Lo que pasa es que ponele que esta función f1 de x sea la parábola y f1, f p de x, por lo de los puntitos, sea la función con los puntitos. ¿Sí? Lo que sucede, al suceder un continuo, se cambia exactamente. En este caso, la función, la parábola, ¿sí?
es f1. Y los puntitos es la parábola con los puntitos de diferencia. Lo que sucede es que la integral entre menos pi y pi de f1 de x menos los puntitos de x módulo da 0. ¿Sí? Porque acá hay dos puntitos de diferencia nada más, que la diferencial de x, ¿no? Hay una diferencia de 2 puntos, que no me alcanza para cambiar el valor de la integral. Esencialmente ese es el problema que tiene que tienen las funciones cuando uno las aproxima con serie de Fourier. La serie de Fourier puede converger, re bonito y todo, pero nunca sé si converge a la función posta. Yo sé que si converge uniformemente, va a converger a la función siempre y cuando la función sea la función continua. Si no, me da otra cosa. Bastante parecida, pero me da otra cosa. ¿Sí? De hecho, hay algunos ejemplos que da bastante distintos, pero siempre con una condición que tiene que la integral de la diferencia ya me da igual a 0, o sea, no tiene integral distinta en 0. Entonces, estábamos con esto. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Es interesante. ¿Eh? Yo les recomiendo, una vez que hagan todos los ejercicios de Fourier, todos, si quieren lo seguimos charlando, pero vayan y lean lo que dice Prelat, porque Prelat la súper resumido y no da para dar una clase con lo de Prelat, pero está bueno, realmente está bueno. Bueno, fíjense, función continua. Da la casualidad, no tan casualidad, que uno solamente con 2 términos, fíjense, la función es la negra, la aproximación es la roja, simplemente lo que hice fue agarrar este término, esto, ¿sí? Esta serie, y poner un solo término de los cosenos. Entonces me quedo pi cuadrado sobre 3, de hecho, más n igual a 1, así que me quedo 1 sobre 1 por coseno de x. O sea, esta función es pi cuadrado sobre 3 más coseno de x. Sí, porque vale 1, ¿sí? Coseno de x. Pero hay un factor acá. Hay un factor que no lo tuve en cuenta en esta serie. Ah, mira tú. Ah, un 4, qué boludo. Hay un 4. Más 4 coseno de x. Ahora sí. ¿Sí? Ahora sí. Fíjense que ya está bastante parecido. Lo interesante es que cuando uno empieza a tomar más y más términos, ¿sí? Ya cuando tomas 5 términos, ¿sí? Lo que hice fue tomar 5 cosenos. Fíjense que el último coseno es un coseno de 5 por x. Lo importante acá es el prefactor que tiene el coseno. Había un 4 fuera de la sumatoria y vamos a ver que va con menos 1 a la n sobre n cuadrado, ¿sí? Uy, qué lío hice. Control Z. N cuadrado. O sea, menos 1 era menos 1 a la n más 1 sobre n cuadrado. Con 4 esto vale menos 1 sobre n cuadrado 16. ¿Sí? Fíjense que esto es un 16avo, porque este 4 ya estaba, un 16avo de la primera contribución, que era un coseno. Las contribuciones de los términos más grandes caen con n cuadrado, o sea, caen muy rápido. Y así con, fíjense, orden 10, creo que acá hubo un zoom, orden 20, que ya es una exageración, porque ya me da súper bien, fíjense, en orden 20 la aproximación es buenísima. Tengo esta puntita chiquitita, porque fíjense que la punta en realidad es una parte de derivada discontinua, y tengo que aproximar una derivada discontinua con funciones que son derivables infinitamente. Tengo algún problema. No tanto, ¿sí? No tanto como lo que vamos a ver en un rato. Bueno, esto que está acá es a orden 50. Orden 50, este es el orden 50. No me acordaba lo que había hecho. Esto que está acá es la sumatoria, que en realidad vendría a ser la integral de f de x menos a sub 0 sobre 2 más la suma hasta n de a sub n coseno de nx módulo cuadrado diferencial de x, que como es una cosa numérica, en realidad esa es una sumatoria. Creo que tenía
5.000 puntos o una cosa así como para tener una aproximación buenísima. Entonces esta integral se pasaba a una sumatoria en un vector, esencialmente. Y fíjense que lo que pasa es que la sumatoria sí, cada vez es más chiquita. Y acá ya es muy chiquita. Ahora vamos a volver sobre esto. ¿Sí? Es muy chiquita, pero cae muy rápido. Cae muy rápido porque los a sub n van con 1 sobre n cuadrado. Esencialmente por eso. Cuando uno se pone con una función como esta, empieza a aparecer cosas más interesantes. Porque, fíjense, este es el orden 1, ¿no? Esto es un seno. Es un seno que en pi sobre 2 es 1 con algo, es el máximo. Sí, sí, esto es un seno. Esto es una constante, k por seno de x, no de nx. K por seno de x. Se aproxima más o menos chotamente, pero bueno, uno espera que mejore. Orden 5. Ah, mira, empezamos a meter. Pero fíjense que el problema empieza a aparecer acá, en donde las funciones continuas tienen que aproximar a una función discontinua. Entonces es como que, fíjense, para este lado, la función va tomando carrera, tin, 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 sube y baja. Cosa que sigue pasando a órdenes mayores. Y aún más a órdenes más mayores. Oh, y un café. Así me malcrea. Esto en la facultad no pasa. Fíjense lo que pasa acá. Acá la aproximación es bastante, pongo comillas, buena, porque estoy aproximando una función que tiene derivada constante por una función que tiene una derivada que oscila como loco. Y el problema es que la cuestión es que este problema de ajustar esta parte se me está propagando hacia donde la función es continua. Si uno agarra más todavía, más términos, y es cada vez más feo, es cada vez más feo. Esto que aparece acá en la punta, fue estudiado, créanlo o no, por un tipo que se llamaba Gibbs. No me arriesgaría a decir que es el mismo de la energía libre, pero pregunto, Ureña, ¿el de la energía libre de Gibbs es el mismo del fenómeno de Gibbs? Bueno, debe ser el primo, como mucho el primo. Este chabón estudió este fenómeno, lo que encontró es que, a ver si tengo un zoom, sí, tengo un zoom. Lo que encontró Gibbs, me sale Andy Gibbs, pero no tiene nada que ver, eso habla de Meda, que la diferencia de altura entre esto y el salto, ¿sí? La diferencia entre eso y el salto es constante. ¿Sí? Eso se llama fenómeno de Gibbs. Esto fue estudiado por este señor, como les dije, en más o menos 1850. ¿Entienden? Yo agarré el octave y metí 50 términos porque puse for i igual 1 tus 50. Podría haber agarrado 800.000 trillones de términos. El chabón tenía que hacer las cuentas a mano. En 1850 no había siquiera virome, había lapiceras de esas con pluma de ganso, y escribían en esos castillos que se cagaban de frío, probablemente no se cagara tanto de frío, pero a mano, ¿entienden? A mano, un término, agarraba 50, 60, 200 términos de la serie de Fourier y las sumaba punto por punto para darse cuenta de que había un problema en el salto de la función. A mí me parece absolutamente fascinante que el tipo haya visto este fenómeno en 1850, escribiendo con una pluma, ¿entiendes? La gallina dando vueltas por el escritorio, tenían que andar en carruaje, ¿entienden? Y este tipo estudiaba el comportamiento de la función en un salto porque se daba cuenta que había pasado, que algo estaba pasando. A mí eso simplemente me saco el sombrero por el señor ingeniero Gibbs, que nunca me acuerdo el nombre, ingeniero Gibbs, que se rompió la cabeza para analizar estas cosas. A mí me parece fascinante. Estamos grabando todavía, ¿no? Sí, estamos grabando. Dale, salí. Ahí me quedó un menú. ¿Qué pasa si hago escape?
Me quedó un menú molestando. Bueno, quédate. Lo interesante de esto, más allá de la anécdota de las gallinas y de Git, es cómo se comporta la diferencia. ¿Sí? Recuerden que esto es f de x menos la serie de Fourier a orden n, módulo integrado entre menos pi y pi al cuadrado diferencial de x. Esta es la diferencia cuadrática. Cómo se comporta a medida que aumenta el orden. Fíjense que acá llega al orden 50 y todavía hay bastante diferencia entre la función y su serie de Fourier. Cosa que en el otro caso, recordemos, el caso continuo, quedó todo hinchastrado. En el caso continuo, fíjense que acá en 10, ponele 15, en 15, ya no se ve más, en 20, no se ve más la diferencia, a esta escala. Después no lo puede graficar más grande y todo. Entonces acá se nota que hay diferencia. Fenómeno de Gibbs, muy interesante. Órdenes varios, bla, bla, bla. Fíjense que la amplitud no está disminuyendo. Fíjense, la amplitud de esa ondita no está disminuyendo. Sin embargo, como la puntita esa depende de la longitud de onda o la frecuencia, el periodo de la función más grande que estoy usando, el periodo al disminuir, perdón, se va haciendo cada vez más finita la puntita, de la misma altura pero cada vez más finita, con lo cual termina con una puntita súper finita, de cierta altura, pero que no contribuye a la integral. ¿Sí? No contribuye a la integral porque se va haciendo una punta más finita y más finita. Fíjense que el ancho de esta punta, de la primera punta, ¿no? Esta de acá, es así, la otra es más finita, la otra es más finita, hasta que termina en una, todos con la misma altura. Hice cualquier mierda. Esto más finito, siempre a la misma altura, más finito, hasta que en algún momento, si quieren, tienen una función tan finita que no contribuye a la integral. Es el mismo Gibbs, qué grosso. Es el mismo Gibbs, Andrea. Algún chico se fijó en internet y es el mismo Gibbs. Qué grosso. Bueno, el fenómeno de Gibbs, la energía libre de Gibbs es el que explica la tensión superficial, ¿no? Uno de mis temas favoritos en investigación. Qué bárbaro. No sabía. Bueno, gracias. Siempre se aprende algo. Si uno mira, ¿dónde está el mouse? Si uno mira la otra función, va a pasar más o menos lo mismo, ¿sí? Pasa esto, me trajeron cafecito. Frío, no digo nada. Fíjense que pasa lo mismo, aparecen los cuernitos, ¿sí? Parece AC/DC, los cuernitos. Y esto es interesante, este es el gráfico más interesante. Estas dos, fíjense que las tres curvas tienden a cero cuando n tiende a infinito. ¿Sí? MC supongo que significa media cuadrática y no Mario Cachile. Las tres curvas tienden a cero, pero mientras esta curva negra, ¿sí? Esta curva negra, esta que está acá, vamos a poner rojo porque no hay, esta curva negra, esta de acá abajito, converge, y fíjense que ya en 20 a esta escala es esencialmente cero, que es la de la función continua. Las otras son muy grandes, ¿sí? Hay, entre comillas, mucha diferencia entre la función y la serie de Fourier. Eventualmente va a converger, pero fíjense que en este caso la función discontinua necesita muchos más términos para obtener la misma aproximación que una serie, ¿sí? De una función continua. Si uno toma un punto, ¿cómo se llama? Segmento, una recta horizontal, y dice, a ver, ¿para qué orden tengo la misma aproximación? Entonces agarra esta cosa y pongamos ahí, no sé, ahí. Fíjense que tengo esta misma diferencia que ponerle 0,1. En el caso de una función continua necesito ¿cuánto? Más o menos 5.
Y en el caso de una función discontinua necesito ponerle 27. Si uno tiene que trabajar con funciones discontinuas por esta cuestión de que la función discontinua la sigo aproximando con funciones continuas que son seno y coseno, y obviamente me va a costar más. ¿Y qué significa costar más? Y que tengo que meter muchos más términos para que la función se parezca bastante. ¿Sí? Uno puede hablar horas y horas de esto, muy interesante. Bueno, esto no nos vamos a meter en esto. Entonces, ¿alguna duda de esto? Si no, voy a discutir algunas cosas de dudas que vi en el campus y que me parece que estaban un poco perdidos y no quiero esperar a que se conteste en el campus a las 2 de la tarde. Hoy igual Danelli, a menos que no sea martes, pero es martes. Así que nada, yo discutiría un par de preguntas que vieron que los veía medio perdidos. Mario, ¿puedo hacer una pregunta antes de las extensiones? Ya antes de las extensiones. ¿Qué De pasa? sí, de las cuando sacaste los coeficientes a sub n y b sub n, Sí, la, déjame ir la a función buscar. es, sí, Sí, pero déjame ir a buscar el... de las extensiones, digo. Sí, espera que... sí, te escucho, estoy buscando Ah, la función que tenemos que usar en la integral es la que agarramos inicialmente, o sea, la f original, o la f par o impar, según sea la extensión. No, mira, ahora, en cuanto logre escribir... Bueno, no sé dónde carajo está, así que lo voy a poner donde terminamos. Espera, acá. Vamos acá y agrego una página porque no estoy encontrando dónde lo puse. Fíjate que, por ejemplo, una extensión par, por agarrar una extensión par. Entonces, la función va a ser a sub 0 sobre 2 más a sub n coseno de nx, ¿no? Ahora, esta función tenía, bueno, soy incapaz de hacer una recta derecha. Esto, aquí, ¿sí? Tenía la función original, que era esta, y yo le inventaba esta. ¿Sí? Esta de acá es inventada. Esta es inventada. Uy, ¿qué hice? ¿Sí? Y a toda esta entera, la llamo función par. Función par de x. Y a esta, que es la que me dieron, f de x. ¿Sí? Entonces, yo Sí. para calcular, ¿no? ¿Estamos hasta acá? Para calcular los coeficientes, lo que tengo que hacer es a sub n igual a 1 sobre pi, suponiendo que esto es pi. Sí, es pi. 1 sobre pi por la integral entre menos pi y pi, que es lo que sé hacer de la función que va entre menos pi y pi, que es la función f sub p. Coseno de nx diferencial de x. Ahora, yo sé que esta f sub p, la mitad es inventada por mí. Esta mitad es inventada por mí. Entonces, lo que quiero hacer es escribirlo todo en función de la función que me dieron, no de lo que yo inventé. Que también Ah, tengo, ok. ¿sí? Tengo No, pero sí, razones. sí, sí. Entonces, esto es igual a 1 sobre pi por la integral entre menos pi y 0 de f p, ¿sí? De x, coseno de x, diferencial de x, más la integral entre 0 y pi de f de x, coseno de nx, bueno, es coseno de nx, diferencial de x. La función par, esta f sub p entre menos pi, pi es la que inventé. ¿Sí? Y esta sé que es la función, esta, ¿sí? En menos x, porque la hice par. Entonces, esta es 1 sobre pi por, bueno, acá involucra todo, ¿no? El 1 sobre pi, por la integral entre menos pi y pi, f de menos x, porque la hice igual a f, a la f, f menos x la hice igual a f en x, coseno de n pi x, no, n pi x no, nx, diferencial de x, más qué sé yo. Ahora, esta integral, si uno cambia x por menos x, lo que queda es igual a esta integral. Entonces de acá me sale 2 veces sobre pi, la integral entre 0 y pi,
de f de x, coseno de nx, diferencial de x. Esta función es la mía, es esta inicial. Ahí entendí. Perfecto. Gracias. Sí, paso temporalmente por una inventada, pero después escribo todo en función de la función original. ¿Sí? Sí, sí, perfecto. Gracias. ¿Estamos? Vi en el campus, déjenme ir a buscarlo, que estaban haciendo algunos líos con algunas preguntas y entonces me gustaría aclarar un par de cosas. ¿Hay alguno acá que da el recuperatorio? Veo algunos que no. Veo algunos que da... tengo tan mala memoria. Sofía Gualdieri da. Sí, Mocorel, Caballero. Bonner, sí, varios. ¿Dónde está? ¿Por qué no me tengo que cambiar la computadora? Esta computadora no quiere andar más. Te pone muy tonta. Ahora viene, ahí viene. Esperen que ya llegamos. Puse visible el, entre comillas, reglamento del recuperatorio, que es el mismo que el del parcial, aclarando que se aprueba con 4 ejercicios bien, lo que equivale a 5 puntos. La vez pasada revisamos todos los ejercicios, todos los parciales de vuelta con Nelly, porque la costumbre, por ahí evaluamos mal o fuimos claros o poco claros, evaluamos todo de vuelta y algunos que andaban ahí muy al límite, los aprobamos y los que estaban fuera del límite no, pero les juro que revisamos todos los ejercicios, todos los parciales, digo. No somos tan malos como parecemos. Nos hacemos los malos, pero no somos lo mismo que Martín. Dale, papá, no tengo todo el día. Ay, lo mismo que Martín dice, pero vos te haces el malo, sos más bueno que yo, le decía yo. Ahí estoy entrando. Esperen que voy a poner el cable. Esperen, voy a dejar de grabar. ¿Qué pasa? Sí, ya te escuché.